Lo mejor de descubrir un lugar es hacerlo muy fuera de los clichés. La capital toscana es famosa por su fantástico Duomo, el Ponte Vecchio, los Medici y un sinfín de particularidades y bondades. Pero nuestra propuesta es descubrir otras bellezas que suelen ser mucho más inadvertidas. Tanto en Italia como en Latinoamérica hay un dicho muy popular que ciertamente no es de los más refinados: con el culo en la tierra o estar con el culo al aire. Más allá de la interpretación obvia que tiene la frase, les cuento que la misma tiene orígenes toscanos y significa estar en malas condiciones, especialmente desde el punto de vista financiero y económico. Resulta que antiguamente en la Piazza del Porcellino, sobre esta discreta e inadvertida losa circular de mármol, se colocaba a los deudores que no cumplían con sus obligaciones. Acto seguido se les desnudaba, se les bajaba los calzones y ¡zas!, se les golpeaba las nalgas desnudas varias veces sobre la piedra simbólica. Tengan presente que todo este espectáculo ocurría en público y en un lugar donde la víctima era ciertamente muy conocida, ya fuera este comerciante, banquero, artesano. En el Mercado Nuevo lo conocían con certeza. Uno de los símbolos eternos e indiscutibles es el propio Duomo di Firenze. Frente al mismo se encuentra la majestuosa Puerta del Paraíso, para muchos el más grande símbolo del Renacimiento florentino. Lo que se desconoce es que se trata de una puerta falsa. En 1966 la ciudad de Firenze es devastada por una gran inundación. Las aguas arrasaron y llegaron al lugar, abriendo y rompiendo la puerta en cuestión. En principio, partes de las mismas se pierden. Afortunadamente, son recuperadas. La restauración final fue lenta y termina bastante después, en 1990. Y hoy por hoy se encuentra muy bien resguardada en una bodega de la ciudad que la vio nacer. Sin alejarnos mucho del lugar, de frente a la Puerta del Paraíso, encontramos el fantástico Duomo di Firenze. Completamente inadvertida se encuentra una cabeza de toro. Detrás de las mismas se esconden dos probables historias, una más creíble y la otra más legendaria y picante. Empecemos por la más verosímil. Según se dice, la cabeza es la de un bovino. El motivo de la escultura fue honrar a los animales que tanto colaboraron en los trabajos de construcción. La historia más picante y colorida, mi preferida, dice que es la cabeza de un toro, y dicho animal es el eterno recordatorio de una aventura amorosa. Se cuenta de que un artesano empleado en la construcción del lugar era el ardiente amante de la mujer de un panadero, el cual tenía su tienda muy cerca de la iglesia. Cuando el panadero descubrió el enredo amoroso, denunció el hecho ante el tribunal eclesiástico y lógicamente la relación clandestina se terminó. Como todo amante dolido, el hecho no podía quedar sin ser vengado, y por ello el artesano desarrolló la obra, para que aquel panadero, al ver los cuernos del animal, recordara permanentemente el hecho y su condición cornúpeda.
La piedra equivocada del Palacio Pitti. El palacio, que debe su nombre y fue la residencia principal del más grande banquero florentino, resulta que mirando la fachada del edificio, a la izquierda de la puerta de entrada, se ven dos bloques de piedra, de muy diferentes dimensiones al resto, uno extremadamente largo, de 10 metros, y el otro muy corto, alrededor de medio metro. Se dice que esta elección fue exactamente a voluntad del acaudalado banquero propietario del edificio. La larga piedra debía presentar su inmenso poder, mientras que la piedra corta era el símbolo de la debilidad de las familias rivales. Pero hoy día parece ser el sitio de reunión vespertino de todos los estudiantes de la ciudad. Florencia y sus museos albergan numerosas pinturas y esculturas que representan una idea canónica. A pesar de ello, un escultor decidió representar a la Virgen en una forma bastante inusual. Mario Mariotti, motivado por el hedor que se respiraba en el Borgo a causa de la basura y la gente que confundía esa calle con un baño a cielo abierto, a modo de protesta, decidió dar forma en 1984 a la Virgen de la Puzza, una Madonna que se tapa la nariz protegiéndola con sus brazos de los malos olores, protección que de nada le sirvió contra los vándalos que recientemente le arrancaron el brazo. Afortunadamente, la estatua fue restaurada. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda regalarme un like, suscribirte y, muy importante, compartir este contenido con personas que tengan iguales o similares gustos y aficiones a las tuyas. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. ¡Chao!